Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería hacer un vídeo con el GeoGuessr, pero este ordenador pues no funciona bien con el GeoGuessr y eso que es un ordenador tablet bastante bueno, pero bueno, ahí va mi queja. Señor Bill Gates, quiero un ordenador de estos, un Windows Surface nuevo, ¿vale? Como tengo tantos suscriptores, pues yo creo que ya tengo una cierta influencia, ¿no? De ahí viene la palabra influencer, ¿no? Bueno, el otro día, si os acordáis, estuvimos viendo este mapa tan chulo que es como un atlas interactivo. Se llama Geacron, que está hecho por varios organismos, entre ellos la Universidad Rey Juan Carlos de España. Es decir, que esto es una cosa que está hecha por españoles y es una auténtica maravilla. ¿Vale? En el anterior vídeo, que lo tenéis ahí con la pestañita, os salía, bueno, vimos la evolución de las fronteras de Europa durante el siglo XIX, ¿vale? Década a década. Entonces vimos, por ejemplo, que aparecieron países nuevos como Bélgica, como los Países Bajos, sobre todo también países en los Balcanes, esta zona de aquí, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, Grecia, por ejemplo, que surgió en 1821, y ya en el inicio del siglo XX, el siglo pasado, ¿vale? Que muchos de mis suscriptores pues no habéis vivido en el siglo XX, yo sí que he vivido, viví al final. Entonces, nos encontramos con varias dinámicas. No sé si coger el boli este para remarcar cosas. Sí, un segundo, un segundo. Vale, ya lo tengo. Sí, vamos a hacer aquí un poco, un segundo, que abra también esto. El Epic Pen. Os lo recomiendo, ¿eh? Si hacéis vídeos de estos, pues es útil. Es el que utilizan en la resistencia. A ver, ahora cuando salga, sí, podemos marcar. Vamos a marcar un color así rojo. Vamos a marcar los lugares que van a cambiar más en los últimos, bueno, será primero toda esta... A ver, un momento que no, esto no quiero hacerlo. Vale, ahora sí. Vamos a ver las zonas que más van a cambiar. Zona, esta zona de aquí, ¿vale? Para que nos vayamos preparando. Y también esta zona de aquí. Escandinavia. Y ya está, porque si os dais cuenta, todo lo que queda, es decir, todo lo que estaría en la parte occidental, digamos Europa, esto sería Europa occidental y esto sería más Europa oriental. Es una zona que apenas tiene cambios. Vamos a añadir aquí también esta zona de aquí, ¿vale? Que simplemente, pues como ya lo tenemos visto, simplemente para que nos fijemos, ¿vale? Es decir, Europa Occidental ya a principios del siglo XX, incluso antes, pues ya tiene definidas sus fronteras prácticamente iguales. ¿Vale? Hay algunas pequeñas diferencias, por ejemplo, Italia, pues con lo que sería con lo que sería ahora Eslovenia, pues alguna frontera unos kilómetros más allá, unos kilómetros más acá, pero básicamente sería la principal, no habría apenas cambios, ¿no? En cambio, eh, hay muchas diferencias en Europa Oriental, en el este, ¿vale? También en esta isla que acabo de señalar, que es, a ver, sí, yo creo que quiero, vale. Esta isla que es Islandia, ¿vale? Que pertenece a Dinamarca. Y Suecia, que es bueno, la que gobierna también en Noruega. ¿Vale? Vamos a ir pasando década a década, 1910, unos añitos ya antes de la Primera Guerra Mundial, que fue uno de los acontecimientos que modificó el mapa de Europa.
Entonces vemos que ya Noruega desde 1905 se convierte ya en un país independiente, ¿vale? Noruega que, bueno, era un país que no tenía tampoco mucho poder hasta que descubrió el petróleo. Es un país también que ha estado muy bien gobernado y ahora mismo pues es uno de los países con mayor índice de desarrollo humano del mundo, no solamente de Europa, ¿vale? Bueno, vamos a empezar un poco pues, a lo que sería a dibujar un poquito lo que va a pasar dentro de unos años. Hemos dicho que estamos antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, fijaos que aquí en los Balcanes hay como una situación de retroceso del Imperio Otomano. El Imperio Otomano se va a ver envuelto ahora en el 1912 y en el 13 en dos guerras y poco a poco va a ir siendo expulsado de esta zona, ¿vale? Van a surgir países como Albania. Y por otro lado tenemos el otro gran imperio en Europa, que sería el imperio austrohúngaro, que es lo que sería ahora mismo Austria, Hungría y además países como la República Checa, Eslovaquia, por ejemplo, la mitad norte de los Balcanes, es decir, Croacia, Eslovenia, Bosnia. Entonces, toda esta zona y también una parte de Rumanía, la parte de Transilvania, esto ya lo dije en el anterior mapa, pero es para que veamos que tenemos todo un imperio muy debilitado, que veremos que en la Primera Guerra Mundial se lo van a cargar, literalmente. Y hay otro imperio, que se nos olvida muchas veces, que es el imperio alemán. Alemania tiene colonias en el Pacífico, tiene colonias en África y en Europa gobierna, además de la zona de Alemania actual, la mitad de Polonia. La otra mitad se la queda otro de los grandes imperios europeos, bueno, en este caso sería europeo y asiático, que sería Rusia, ¿vale? Entonces, vamos a ir pasando, si os parece, esta zona la vamos a ir pasando año a año. Yo aquí pregunto y como no tengo feedback, pues me diréis, pues vale, vale, vamos a ir pasando. Vamos, fijaos que del 12 al 13 hay un cambio. Aquí es como que el Imperio Otomano ya desaparece de Europa y se va a la península de Anatolia y a Constantinopla, es decir, a Estambul, y ya sería ya más hacia el sur, a lo que sería Siria, Líbano, etcétera. Pero como no es Europa, pues no lo vemos, ¿vale? Entonces aquí los Balcanes, ya Serbia poco a poco se va haciendo grande. Esta zona de aquí, que sería Bulgaria, también es como que hay una rivalidad entre Serbia y Bulgaria, a ver cuál es la potencia que domina los Balcanes. Y como decía antes, pues surgen países como Albania, ¿no? Vale, vamos a continuar por aquí. Vamos a poner el 14. Ya, estamos ya justo en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver un poco cómo se desarrolla el conflicto año a año. Veis que Alemania, el objetivo es llegar a Francia, ¿vale? Entonces lo que hace es entrar por Bélgica y ampliar también un poco sus fronteras por aquí, ¿no? Entonces, Austria-Hungría, pues también su objetivo es recuperar la zona de los Balcanes. A ver, un segundo, que borre esto. Año 16, veis que Alemania no llega a entrar en Francia del todo, o sea, sí que hay muchos combates, la mayoría de las batallas son en territorio francés, ¿vale? Veis que Austria-Hungría llega aquí, llega a Montenegro, a Albania también, pero no llega a consolidar nunca su situación. ¿Vale? Esto es un momento en el que Rusia está a punto de abandonar, de firmar la paz en la Primera Guerra Mundial porque se quiere dedicar a la Revolución Rusa, a una guerra civil que hay en Rusia, ¿vale? Es como que no les interesa una guerra con un origen imperialista, ¿no? Entonces vemos que Alemania, pues bueno, es como que quiere ampliar todo su territorio. Bélgica estuvo durante 4 años invadida. De hecho, se habla de la violación de Bélgica, ¿no? Yo esto escribí hace años como un articulito en el que se habla un poco
de cómo se utiliza la imagen de una mujer frágil, de una mujer, digamos, pequeña, ¿no? Que sufre una violación a manos de un gran imperio de Alemania. Entonces, por ejemplo, hubo muchas caricaturas, muchas viñetas en la época en la que se dibujaba, pues eso, a Bélgica como una niña, como una mujer, y a Alemania pues como un matón, como un violador, ¿no? Estamos ya al final. Pues, por ejemplo, aquí vemos que ya en Rusia, ya una de las consecuencias de esta paz, la paz de Brest-Litovsk, o Litovsky, es como que Finlandia se convierte en un estado independiente. Hasta el momento había sido un territorio ruso, ¿vale? Entonces aquí vemos cómo Finlandia se va a convertir en un estado independiente. Y ahora nos vamos al año siguiente, 18. Un segundo, siempre me pasa lo mismo. Nos vamos al 18. Joder, que no. A ver, un momentín. Vale, ahora. Ahora. Y aquí vemos ya el gran cambio, ¿verdad? El gran cambio, es decir, Polonia. Entonces ahora estas líneas, si me permitís, las voy a borrar. Y si no me permitís, las voy a borrar igual. ¿Vale? Pues para que veamos que ahora mismo hay cambios importantes. El principal cambio que observamos es en Europa Central, ¿vale? Aparecen países como Checoslovaquia, Austria, el Imperio Austrohúngaro se divide, digamos, Austria por una parte y Hungría por otra. Austria se queda en un país muy pequeño, en un país, digamos, diminuto, minúsculo. Hungría también. Luego tenemos estos países que serían nuevos, Polonia, ¿vale? Que sería un poco como una pequeña parte de lo que realmente Polonia es en la actualidad. Aparecen también los tres países los tres países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, que luego formaron parte de la Unión Soviética. Y el Imperio Otomano pues se parte todavía más. En Rusia también aparecen durante unos años los tres países caucásicos, que sería Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y luego poco más. Y luego ya Yugoslavia, si os dais cuenta, la parte de Austria-Hungría se convierte en Yugoslavia. Yugoslavia es la suma de Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Kosovo, bueno, digamos el Kosovo actual y Macedonia del Norte, ¿vale? Entonces digamos que toda esa suma de países fue Yugoslavia, pues con algunos parones históricos, pero hasta el año 1991. Ya es un mapa muy similar al que podemos encontrar en nuestros libros, en los libros de texto y todo. Dinamarca sigue teniendo la soberanía sobre Islandia. ¿Vale? Entonces esto sería justo al acabar la Primera Guerra Mundial, por eso lo he hecho año a año, porque sería así como más fácil de ver todos los cambios. Es cuando el mapa de Europa cambia, sufre una transformación que consiste básicamente en que los imperios de toda la vida, los imperios del 19, el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, o bien desaparecen o bien se quedan en nada, ¿no? Y Alemania también ve reducido un poco su territorio. Vamos a ver, ahora nos ponemos en el 20 y ya vamos año a año. Entonces, aquí es muy importante. Fijaos que Alemania es el país más castigado cuando termina la Primera Guerra Mundial. Es un país en el que le culpan de todo. Es un país también que le obligan a pagar reparaciones de guerra. Esto significa dinero, es decir, tú has hecho aquí mucho daño, pues paga. No es un país que económicamente pues pierde mucho potencial y esto hace que, por ejemplo, el partido nazi empieza a subir. Esto pasará sobre todo a partir de los años 30. Pero quiero que os fijéis en lo que le hacen a Alemania. Alemania parten el país en dos. Fijaos, ¿no? Alemania y esta parte de aquí también es Alemania. Entonces lo que hacen es aquí en Danzig, que es como... aquí es donde España creo que jugó un partido en la Eurocopa de 2012. Bueno, Danzig o Danks, que esto lo sé por el pedazo de juego Patricia en 3, que ojalá lo pudiese jugar en este ordenador. No sé si puedo, pero es un juego maravilloso. Bueno, a lo que voy, que me pierdo. Es como que
como que cortan a Alemania en dos mitades, ¿no? Entonces, esta parte es como una ciudad, perdón, es una ciudad internacional, es una ciudad, digamos, que está administrada por la Sociedad de Naciones y bueno, y es como una manera de debilitar el poder alemán, es decir, es un país que está como en dos pedazos. Gente que vive aquí, que quiera trasladarse aquí, pues no lo tiene tan fácil, que es como si el país estuviese todo unido. ¿Vale? Son años convulsos. Grecia, por ejemplo, quiere ocupar una parte de Turquía, que es una parte muy importante en la historia de Grecia, que es Esmirna, por ejemplo. Y bueno, al final no lo consigue. Y también Italia ocupa una pequeña parte que sería, bueno, sería la zona de, bueno, la zona que estaría de Trieste, Rijeka, estaría cerca de lo que sería Eslovenia, entre Eslovenia y Croacia, y es una zona pues, que reclama Italia, ¿no? Que sería como la región del Fiume, y al final acaba consiguiéndolo. La siguiente década ya es cuando empezamos ya con la crisis económica. A ver, siempre me pasa lo mismo, la crisis económica, ¿vale? Y no hay muchos cambios en realidad, si os dais cuenta, pues lo único que no sé si os habéis fijado, que aquí el Reino Unido, y con esto ya acabo, el Reino Unido, bueno, digamos que era el Reino Unido de, bueno, está Escocia, está Gales, está Inglaterra y está toda la isla de Irlanda. Sin embargo, en este año precisamente, en el 20, ya si nos vamos al 21, bueno, oficialmente será un poco más tarde, ya en el 23 ya es cuando oficialmente Irlanda, ¿vale? Menos Irlanda del Norte, se convierte en un país independiente. Por eso, si nos vamos al 30, vemos que hay un país más, que sería Irlanda, ¿no? El resto de los países no vemos cambios. Segundo, no hay cambios importantes. Yo no quiero ver nada de esto. Tampoco quiero escribir nada. A ver, señor, que no quiero escribir nada, vale. Ok, entonces pues sería un poco los grandes cambios. Fijaos que aquí en la Unión Soviética estos territorios que habíamos puesto antes, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, se integran dentro de la Unión Soviética. Y en la siguiente década, que lo vamos a parar en el año 39, ¿vale? Entonces sí, aquí podemos ir año a año rápidamente, pero no hay cambios sustanciales. En realidad, pues bueno, es un periodo convulso, es un periodo en el que Alemania empieza a crecer, digamos, vuelve a crecer económicamente. Hitler llega al poder en este año justo, en el 33. En España tenemos la Segunda República, en Italia tenemos una dictadura de Mussolini, en Bulgaria tenemos otra, otra dictadura, en Grecia va a haber también dictaduras importantes, en Yugoslavia hay también un gobierno dictatorial, en Rumanía hay grupos cercanos al fascismo, entonces es una época convulsa, pero las fronteras se respetan, ¿vale? Con la diferencia, bueno, digamos con la salvedad de que ya si nos vamos al año 39, que es el año en el que va a empezar la Segunda Guerra Mundial, y con esto acabo porque si no se me va a hacer muy largo, en el 39 es como que todo parece bien, todo parece normal, y fijaos lo que pasa en el año 40, ¿vale? Que dices, uy, ¿qué ha pasado con Polonia? ¿Qué pasa con Polonia? Bueno, pues esto lo explicaremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Espero que os haya interesado y nada, que os sirva, ¿no? Para estudiar y sobre todo para aprender, para seguir aprendiendo, ¿vale? Venga, un saludo. No sé, espera un segundo que quiero... ¿Vale? El siguiente vídeo pues ya será Segunda Guerra Mundial y la actualidad, ¿vale? Así se va esto. Ok.